Luego está Berliner. Berliner era un gran poeta. Él se dedicó nada más a la poesía. Él tiene una vida muy interesante porque conoció en el Partido Comunista a Diego Rivera. Y ellos hicieron un libro, como se dice, a la limón, que se llama Stadt von Palätzen, la ciudad de los palacios, que está ilustrada, ese libro está ilustrado por Diego Rivera. Entonces es realmente algo, una simbiosis como muy extraordinaria, que un judío que sí era comunista, que llega de Europa y que escribe poesía y que se desgarra las vestiduras porque dice, no es posible que en México haya esa pobreza. Había pobreza en Polonia, pero la pobreza que yo veo aquí de mujeres que no tienen que darle de comer a sus hijos, del borrachito o del que el marihuano, o sea, él va al centro con ojo crítico y se pregunta, Dios mío, ¿cómo puede ser que en siglo XX se vivan estas tragedias humanas? Entonces él nos da nos da esa verdad, esa realidad que tanto Rivera plasmó de manera gráfica y él lo plasmó a través de la poesía y en yiddish.